Bienvenidos a Noticias de Bolivia de hoy. El día de hoy, en las informaciones, Jerjes Justiniano, exministro de Áñez, confirmó su estadía en los Estados Unidos después de estar en Brasil y Perú por razones de salud. Ahora la ex autoridad busca su asilo político en el país del norte al considerar que no hay garantías en la justicia boliviana. Bien, muchas gracias. Creo que en primer lugar es importante tomar en cuenta que cuando yo salgo del país no salgo frente a ninguna notificación. Cuando salgo del país salgo por un problema de salud. Estando fuera del país, tomo conocimiento que hubo una citación prácticamente 6 días después que yo salgo del país. Yo salgo el 3 de febrero y el 9 de febrero me notifican. Le hago conocer al Ministerio Público que estoy fuera del país y sobre todo le digo que me pueden tomar mi declaración de manera virtual, como ya ha sucedido con otros casos, con otras personas dentro del mismo caso. Es decir, no era algo nuevo que me iban a tomar la declaración de manera virtual. Extrañamente, no recibo ningún tipo de respuesta a ese memorial y por el contrario, escucho declaraciones como la declaración del ministro de Gobierno, la declaración del ministro de Obras Públicas, que ellos decían que yo debía retornar a Bolivia para rendir cuentas. Entonces me doy cuenta de algo, que en realidad no me estaban citando en calidad de testigo, porque el testigo no tiene que rendir cuentas de nada. Y luego dice que el ministro de Gobierno dice que cuando yo salí no tenía alerta migratoria. ¿Qué quiere decir? Que en este momento tengo alerta migratoria, porque no tenía alerta migratoria. Distinto hubiera sido que él hubiese dicho no tiene alerta migratoria, puede retornar al país, no tiene ningún inconveniente. No, se dicen cosas entre líneas. Entonces, al ver esa situación, entonces yo tomo una decisión y digo, a ver, yo soy abogado desde hace 22 años y medio. En junio de este año cumplo 23 años de abogado. He ejercido mis primeros años, vamos a decirlo así, en la época de los gobiernos neoliberales y la mayor parte del tiempo he ejercido con el gobierno de Evo Morales. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo en Bolivia, y lo he venido diciendo, me recuerdo la primera vez que lo dije en un escenario internacional en el Congreso de los Estados Unidos, en el año 2013, dije que en Bolivia no había Estado de Derecho. Entonces, evidentemente, si yo estoy fuera del país, volver al país me va a significar que exista un riesgo en contra de mi libertad. Había que ser tonto para decidir volver al país, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, tomé la decisión de no volver al país. Y esa decisión de no volver al país hizo que, en primer lugar, yo estaba fuera, estaba en el Brasil. Por una razón también médica, me tuve que ir al Perú. Estuve un par de días en el Perú y ya luego que en el Perú ya decidí prácticamente que no iba a retornar a Bolivia, me traslado y me vengo hasta los Estados Unidos, que es donde me encuentro. Y aquí todavía me sorprendo que sin que se me notifique por intermedio del abogado que yo había presentado el memorial, o a mi ciudadanía digital, que es un mecanismo establecido en la ley 1173, nuevamente, sabiendo el Ministerio Público, miren ustedes la mala fe del Ministerio Público, sabiendo el Ministerio Público que yo no estaba en Bolivia, notifican en el domicilio que tengo en la ciudad de Santa Cruz y me notifican el 27 de febrero a las 17:25 de la tarde, obvio, para que me presente al otro día a las 10 de la mañana. Sabía el Ministerio Público, ¿por qué me notifica si sabían que no estaba en Bolivia? Con una finalidad, de generar lo que dice la ley. La ley dice que si el testigo no se presenta a declarar, entonces se libra una orden de aprehensión. Eso confirmó una vez más que el gobierno está en un afán de persecución contra los que piensan distinto de él. Una prueba evidente de ello es que Luis Fernando Camacho está detenido prácticamente en Chonchocoro. Yanine Áñez, está detenida también en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, todo el que piensa en contra del gobierno, y se han inventado una figura de un golpe de Estado cuando todo el mundo sabe que en Bolivia lo que existió el año 2019 no fue un golpe de Estado. Evo Morales anuló las elecciones. Y yo me pregunto y le pregunto a la ciudadanía, ¿por qué Evo anuló las elecciones? Si no hubo fraude, ¿por qué las anuló? Por una sencilla razón, porque él decidió, aceptó,
firmó además por intermedio de su canciller, el señor Pari, que lo que determine la OEA iba a ser aceptado de manera vinculante. ¿Qué dijo la OEA? La OEA dijo que el resultado de las elecciones del año 2019 no eran nada confiables, que habían serias dudas de que se habían manipulado los resultados, y por esa razón Evo confirmó el fraude y anuló las elecciones. De ahí en adelante, lo que haya pasado, que se inventen, porque miren ustedes cómo tergiversa, cómo manipula la conciencia de la sociedad el movimiento al socialismo. Dicen, queremos que Luis Fernando Camacho pague por las muertes de Sencata y Sacaba. ¿Qué tiene que ver Luis Fernando Camacho con las muertes de Sencata y Sacaba? ¿Acaso cuando no fuimos ministros, me recuerdo perfectamente cuando fui ministro y sucedieron esos luctuosos y tristes acontecimientos, en mi calidad de ministro le exigí al señor fiscal general del Estado que realice una investigación con relación a eso? Nunca investigó. Y claro, hay un aforismo que lo utilizamos mucho los abogados, ¿no? Justicia que tarda, justicia que no llega. Nunca investigó el Ministerio Público. El señor fiscal general no realizó una investigación diligente. Distinto hubiera sido hacerle la autopsia. ¿Por qué no les hicieron la autopsia en ese momento? ¿No es cierto? No se realizó nunca. Por lo tanto, lo que quiero decirle es que se han inventado una narrativa de que hubo un golpe de Estado, cuando en realidad Evo Morales renunció. Y dicen, no, es que en la Universidad Católica, y para eso es que me citaron, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice en la imputación de Luis Fernando Camacho? Y miren ustedes y díganme si es que no me implica directamente. El señor Luis Fernando Camacho participó del golpe, dicen así, toda vez que se reunió en las oficinas de la Universidad Católica por intermedio de su abogado Jorge Justiniano. Clarísimo lo que a dónde están apuntando. Están apuntando a que Luis Fernando Camacho participó de un golpe por mi intermedio. Por lo tanto, obviamente tendré yo que ser responsable. Pero no. Si hubo golpe, y mire usted, doctor Arias, que es lo importante esto. ¿Qué dice la imputación de Luis Fernando Camacho? Dice que el golpe se empezó a gestar con la confabulación con los policías, porque los policías permitieron que Luis Fernando Camacho llegue hasta la ciudad de La Paz el 6 de noviembre. ¿Quién ordenó que los policías resguarden a Luis Fernando Camacho? Y léanlo, por favor, debe estar en las bitácoras de su noticiero. El ministro Carlos Romero. ¿Qué quiere decir Carlos Romero? ¿Están apuntando a Carlos Romero? Están apuntando a que el golpe de Estado que se están inventando resulta ser ahora que fue dado por el propio movimiento al socialismo. Porque si los policías resguardaron a Luis Fernando Camacho para que llegue el 6 de noviembre y los policías obedecían órdenes del ministro de gobierno y el ministro de gobierno era Carlos Romero, ¿a dónde están queriendo apuntar? Y he escuchado, en estos momentos, el doctor Carlos Romero es uno de los más férreos opositores del gobierno. Y por lo que veo, allá están apuntando a decir que él fue parte del golpe, se inventan el golpe y contra todo aquel que hable en contra del gobierno van a terminar diciendo que participaron del golpe. Y va a ser una persecución política como que de hecho ya la es. Y en una persecución política donde el Poder Judicial no tiene autonomía, no hay Poder Judicial. Dentro del proceso penal por el denominado caso Golpe de Estado 1, después de 4 horas de audiencia virtual de control jurisdiccional, el juez primero anticorrupción de La Paz ordenó la ampliación de la detención preventiva para Yanine Áñez. Es curioso que hoy me encuentre ante su juzgado, primero contra la violencia hacia la mujer y para rematar en el Día de la Mujer, ¿no le parece? En menos de, a pocos días, estaría cumpliendo 2 años de la execrable máxima medida cautelar penal contra una mujer inocente, la privación de libertad. Y está en manos del juez contra la violencia hacia la mujer. Eso pues es hasta irónico y hasta parece una burla. En esta audiencia, la ampliación por 6ª vez de este abuso procesal, de esta ilegal detención preventiva indefinida o la decisión verdaderamente justa, apegada a la Constitución, a las leyes, a los tratados y a la jurisprudencia nacional e internacional, de ponerle punto final a semejante aberración contra una ciudadana boliviana, una expresidenta de este país.
¿Está usted, señor juez, ante una terrorista? ¿Ante una sediciosa? ¿Ante una conspiradora? No, señor. Usted devolverme mi derecho a defenderme en libertad y en un juicio de responsabilidades. Un juicio de responsabilidades que se me niega y me obligan a estar en esta audiencia nula, donde yo no los reconozco para juzgarme. El diputado Hernán Hinojosa le dijo al exministro Justiniano que no sea cobarde, sea machito como el 2019 en vez de buscar asilo. Prácticamente, como él decía, creía que era un gobierno constitucional, así lo dijo él. ¿Por qué no está aquí él? ¿Por qué está pidiendo asilo político? ¿Por qué no da la cara? Que no sea pues el mismo Costal como se han ido Murillo y otros. Que venga acá, que dé la cara, que no sea cobarde, ¿no? Entonces, este es un gobierno que no persigue a nadie, este es un gobierno que respeta los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, en ese marco, le pido al señor Jerjes que venga y que dé la cara. Es una pena, es una pena. Así como fueron bien machos en el tema de 2019, pero también sean machos pues para dar la cara, para dar explicación. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ratificó que se procesará a Áñez por vía ordinaria en casos Sencata y Sacaba. Se ha tomado la determinación de la remisión de todos los antecedentes del Tribunal Supremo a la vía ordinaria. Está en manos de la autoridad jurisdiccional, tanto del Departamento de La Paz como del Departamento de Cochabamba en el caso de La Paz por el tema Sencata y el tema de Cochabamba por el caso Sacaba. En ambos casos se ha dispuesto a través de la determinación de la autoridad jurisdiccional que la vía del procesamiento sea a través de la vía ordinaria en el caso de la señora Yanine Áñez. El Ministerio Público no determina la competencia del procesamiento penal. Son las autoridades, en este caso la autoridad jurisdiccional, quien ha determinado la competencia, no el Ministerio Público, por lo cual no puedo yo mencionar una respuesta. Esa determinación, reitero, ha sido dispuesta por la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional será quien brinde la respuesta correcta. El diputado Erwin Bazán afirmó que le parece que Jerjes está en su derecho de exigir asilo en Estados Unidos porque no existe confianza en justicia boliviana. Mire, a mí me parece que el señor Jerjes está en su derecho, dado que no existe confianza en la justicia, es decir, ¿de cuál justicia hablamos en Bolivia? No existe. Recordemos que el exministro Jerjes Justiniano está siendo procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Y en febrero pasado fue citado a una audiencia de inspección técnica ocular por el caso Golpe de Estado 1, a la cual no se presentó porque se encontraba en Brasil. Lo que hay es un poder político que usa a la justicia para perseguir a la gente con tal de seguir encubriendo el fraude que cometieron en 2019. Porque de esto se trata. Están arremetiendo contra los que lucharon contra el fraude para tapar el fraude justamente que ha cometido el gobierno de Evo Morales. Y el MAS, porque al final es lo mismo, Evo, Arce es lo mismo, son el MAS. Entonces, si el señor Jerjes ha tomado esa decisión, me parece que está en su justo derecho porque nadie lo puede culpar a Jerjes de no confiar en la justicia boliviana. La pregunta es más bien, ¿quién confía en la justicia boliviana? ¿Quién cree en la justicia boliviana? En este país, nadie. El abogado de la exdiputada Lidia Patti, Jorge Nina, señaló que el exministro Jerjes Justiniano estaría tramitando asilo en Estados Unidos y lamentó que la Fiscalía haya tenido una acción tardía, ya que Justiniano debía responder por terrorismo y seducción de tropas y nunca vino a declarar. Bueno, hemos asumido conocimiento de un memorial presentado, extrañamente desconocemos por quién, pero que lleva la firma del forajido de la justicia, como es Jerjes Justiniano, quien arguye que estuviera tramitando su ingreso a los Estados Unidos. Es lamentable, muy lamentable que el Ministerio Público haya actuado de manera tardía con la finalidad de tomar la declaración informativa en calidad de testigo, pese a que hay una ampliación en contra de este sujeto por la probable comisión del delito de terrorismo y seducción de tropas. Lamentablemente esta acción tardía del Ministerio Público permite que esta persona
persona haya huido del país sin que se le tome la declaración informativa. Lógicamente que esta declaración hubiera sido importante con la finalidad de demostrar la probable autoría del imputado Luis Fernando Camacho Vaca, pero es lamentable esta acción tardía que ha realizado el Ministerio Público, que está permitiendo no tan solo que los testigos puedan una eventual responsabilidad penal huir del país, y es lamentable, ¿no? Porque la actuación del Ministerio Público debe ser pronta y oportuna y sin dilaciones, con la finalidad de llegar a la verdad material de los hechos. ¿Se tomará alguna acción, doctor? Vamos a analizar este extremo para poner el conocimiento de... Mi hijo, de todas maneras, él estaba dispuesto a presentarse a la fiscalía para declarar. Toda vez de que lo citaron como testigo, podía declarar sencillamente, pero no quiere que declare. Lo que quieren es meterlo preso. Entonces, hay una ausencia de Estado de Derecho en el país, lamentablemente. Y es una pena que un gobierno democrático se deje avasallar por los violentos. Y resultó que Luis Arce Catacora, académico, estudió economía, creo que estudió en una universidad de Londres una especialidad, pero de nada le sirvió conocer un país de las características de los ingleses, porque él se sentó en la presidencia cuando fue ministro de Evo, fue un eficiente ministro de Evo. Resulta que ahora aparece como un presidente autoritario, violador de la Constitución política del Estado, violador del ordenamiento jurídico y violador de las garantías constitucionales que le dan las legislaciones de todas partes del mundo. Y esto responde a un plan político que es el que está vigente en este momento. A ese plan responde la persecución que le han hecho a mi hijo y que indudablemente vamos a enfrentar. Yo he dicho que yo voy a volver a la política, yo hacían 7 años que estoy alejado de la política, yo había dicho que ya colgaba, pero yo voy a volver a la política. Y voy a volver, no voy a ser candidato a nada, no necesito nada, no voy a hacer, pero voy a ser un articulador político. Voy a ser un articulador político y estamos promoviendo, ¿me entiende?, con el señor rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, ¿me entiende?, para que sea la universidad la que convoque a un encuentro nacional de personalidades, no de políticos. No vamos a traerlo a Mesa, al Tuto Quiroga, están liquidados, no funciona. ¿Me entiende? Hay que traer otra gente que tenga otra mentalidad, que tenga otro pensamiento, y eso lo puede hacer la universidad. Y en ese trabajo estamos empeñados en llevarlo adelante. A mi hijo lo cita el fiscal como testigo, para que él declare como testigo. Un ministro dice, no, Jerez Justiniano tiene que venir a responder por el gobierno. Una cosa es ser testigo y otra cosa es responder. Responde el que actúa, responde el que es culpable, responde el que es acusado, pero no responde un testigo. Entonces, esa es la justicia que impera en este país, de mentira, ¿me entiende? Además de que son ignorantes, nunca hemos tenido un gobierno tan ignorante como el que tenemos ahora. Estamos gobernados por tipos, aunque el presidente hubiese estudiado en Londres, ¿me entiende? Y puede ser un buen administrador, porque puede ser un buen economista, porque demostró durante 14, 15 años que era un buen economista, administró bien la política del Estado Nacional, estamos totalmente de acuerdo. Pero como presidente es un desastre, es un hombre autoritario y nos había odiado a los cruceños, que tiene resentimiento, está resentido Lucho Arce contra Santa Cruz. ¿Qué te hizo? ¿Te parieron en La Paz? ¿Dónde te parieron? Que resentí tanto odio a un pueblo generoso como es el cruceño, a un pueblo generoso que aquí cobija, ya le digo, más del 60% de los habitantes de Santa Cruz son collas. El Concipo ingresa en huelga de hambre por ley de vaporíticos de litio. Nosotros acá estamos viniendo a instalar nuestra huelga de hambre. ¿Por qué? Porque esta entidad cívica siempre ha defendido las mejores condiciones para este departamento. Hemos pedido siempre que exista progreso en nuestra región. A Potosí lo han discriminado. El gobierno tiene un plan negro contra Potosí. Solamente nos saquean
y no hay la posibilidad de que nos puedan retribuir en distintos proyectos. No podemos sumarnos ante sinvergüenzas que solamente quieren lavar la imagen de Evo Morales. Estos sinvergüenzas han estado 14 años en el poder, no han hecho nada por Potosí. Potosí sigue en las mismas condiciones, no han hecho nada para que exista un proyecto de ley. Ahora él es el primero, Hilarión Mamani, el que está interfiriendo, porque ha presentado su ley y desde el comité de senadores no está avanzando este proyecto de ley. A este señor sinvergüenza decirle que retire su ley y que deje que se pueda aprobar nuestro proyecto de ley sin ninguna interferencia. Estamos pidiendo que se apruebe el proyecto de ley y también estamos pidiendo que nos muestren los convenios y que estos procesos que tienen vicios de nulidad tengan que ser claros y transparentes y que nos muestren bajo qué características han sido elegidas las 6 empresas. Potosí se declara en movilizaciones y nosotros empezamos la huelga de hambre desde este momento. ¿Hasta qué? Hasta que se apruebe el proyecto de ley y hasta que nos muestren el convenio que se tiene con la empresa china. Hasta aquí con las informaciones, hasta una próxima entrega informativa.